En este video vamos a ver el poderosísimo inversor híbrido, el POW-MR 5 kilovatios. Vamos a ver cuántos paneles solares podemos conectar máximo, cuántas baterías máximo, dónde lo podemos comprar de forma segura, a través de Amazon y AliExpress. Y no solamente eso, también las capacidades máximas de uso. Así que quédate hasta el final y dale like con la mejor energía. ¡Bienvenidos! Un gran saludo para los poderosos miembros de este canal. Que Dios me los bendiga con la mejor energía. Energía solar. ¿Y esto realmente funciona? Ciertamente. Bueno, pues mucha suerte. ¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Sean bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a hablar sobre inversores híbridos. Así es, el famosísimo POW-MR de 5 kilovatios. ¿Cuántos paneles podríamos conectar? ¿Cuántas baterías podríamos conectar? ¿Para qué lo podríamos utilizar? ¿Hasta cuánta potencia? ¿En dónde lo podemos comprar de forma segura? ¿A través de Amazon o AliExpress? Todo eso lo vamos a ver el día de hoy. Vamos a empezar revisando la poderosísima ficha técnica. Entonces, en la ficha técnica vamos a encontrar las siguientes características. Es un inversor POW-MR de 48 voltios. Por acá nos dice que es compatible con baterías de litio o de ácido plomo. Originalmente es de una fase. ¿Qué significa? Que tiene fase y neutro. Es para 120 voltios o para 200 voltios, 220 voltios. Monofásica, alterna monofásica. Podríamos llegar a trabajar en fase partida de 220 o hasta en trifásico, dependiendo de cuántos inversores compremos. Por ejemplo, si compramos más unidades y las conectamos en paralelo, ya podríamos llegar a tener esas configuraciones. Ahora, por acá me dice que la máxima cantidad de paralelos que puedo llegar a tener es hasta de 6 inversores en paralelo. Tenemos la frecuencia de 50 a 60 Hz, una salida en alterna de 120 o 208 voltios o 240 dependiendo de las configuraciones en paralelo. Y aquí ya tenemos unos datos que son los más importantes para nosotros. Por ejemplo, nos dice, vea, el controlador de carga de este tiene 100 amperios. Esa es la capacidad de carga hacia las baterías desde los paneles solares, la máxima. Ahora, la máxima que podríamos llegar a tener de capacidad de amperios de corriente conectando una fuente externa, por ejemplo, una planta de gasolina, de gas o de diésel o la misma red pública, vamos a tener como máximo 40 amperios por hora. En híbrido, o sea, pues mezclando la energía de los paneles y la energía de la calle, podemos llegar a tener máximo unos 100 amperios. La máxima cantidad de corriente que vamos a poder introducir de los paneles solares es de 22 amperios. Tenemos una potencia nominal de entrega del inversor de 5000 vatios o de 5000 VA. La máxima cantidad de potencia en panel que podemos conectar de paneles, máxima potencia en paneles, es de hasta 5500 vatios. La máxima salida de corriente en alterna que podemos sacar es 41.7 amperios. La máxima cantidad de corriente en paneles es 22 amperios. Podemos llegar a trabajar entre menos 10 grados hasta 55 grados centígrados. Y por acá hay un dato supremamente importante que nos dice, vea, yo le aguanto en paneles hasta 500 voltios, pero como mínimo usted me tiene que dar 120. Pero yo para manejar la tranquilidad voy a trabajar como mínimo con 120 y trata de no meterme, de no meterme más de 450 voltios, aunque yo aguanto hasta 500. Méteme hasta 450, es lo mejor. Por aquí tenemos un plano con las cantidades máximas de paneles y baterías, pero vamos a revisar cómo calcular eso. Entonces, en paneles, por ejemplo, vamos a utilizar para este ejemplo el panel de 580 vatios de la marca Jinko. Siempre debemos enfocarnos en el VOC y en el ISC
como te lo estoy marcando por aquí. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es que teniendo en cuenta las características de potencia, tensión y corriente, vamos a hacer una proyección. ¿Se acuerdan de la nota que estaba ahí arriba que decía este inversor trabaja como máximo a 500 voltios, que trabaja de 120 a 500 voltios, pero que tratemos de trabajar un rango entre 120 y 450? Bueno, aquí te estoy explicando cómo lo puedes calcular de una forma muy sencilla. Si él aguanta hasta 5500 vatios en paneles y le vamos a meter paneles de 580, pues 5500 dividido entre 580 nos da 9.4 unidades máximo. Y aquí te voy a hacer un paréntesis. El inversor híbrido trae 3 características que debemos respetar: la potencia máxima en panel, la corriente máxima en panel, el voltaje máximo en panel. Si respetas la corriente máxima y el voltaje máximo, la potencia máxima podemos sobrepasarnos hasta un 20%, siempre y cuando estemos por debajo del voltaje máximo y la corriente máxima. Entonces, aquí volvemos a ver lo mismo: el rango de voltaje, el rango de corriente. Entonces, si tenemos 9 unidades en serie, tendríamos 5220, estaríamos por debajo de la potencia máxima. 463 voltios, estaríamos por debajo del máximo, pero sí estaríamos por encima del máximo recomendado, 10 voltios. La verdad no lo veo tan grave porque por lo general es muy difícil ver este voltaje por el tema de caídas de tensión. La corriente son 14.37 amperios, conectando todos los paneles en serie. Estaríamos por debajo de la corriente máxima, estamos súper bien con 9 unidades. Con 8 unidades también estamos trabajando súper bien, miren. 4640, 411.76 voltios, 14.37. Estamos por debajo de los máximos en voltaje y en corriente, como les había comentado a ustedes. Después de que estemos por debajo de los máximos de voltaje y corriente, estamos súper bien, súper bien. Nos hemos decidido por tener en cuenta máximo 9 unidades de paneles. Nos daría una potencia máxima de 5520, un voltaje máximo de 463.23 voltios y una corriente de 14.37 amperios. Estamos re bien. Bueno, mis amigos, estamos aprendiendo muchísimo el día de hoy con el profe Cris. Hay que apoyarlo con la mejor energía, suscribiéndose, dándole like a los videos, comentándolos y sobre todo comprando en su tienda de recomendados de Amazon o en los productos que le dejo en la descripción de este video. También nos podemos matricular en su próximo curso con beca del 80%. Les voy a dejar un pequeñito comercial para que pillen la tienda de Amazon. La tienda de recomendados de Amazon del profe Cris, en donde vas a encontrar diferentes productos de energía solar, controladores de carga, breakers de corriente directa, herramientas de trabajo, inversores, los famosísimos PowMR. Aquí están. Para ingresar a la tienda de recomendados de Amazon del profe Cris es muy sencillo. En la descripción de este video tendrás el enlace, o si no, métete a mi canal de YouTube. En el inicio, aquí abajito de gracias Dios, muchas gracias, dice Amazon. Le damos clic y, mejor dicho, vea, nos mandó a la página de recomendados de Amazon. Bueno, ahora para el cálculo de las baterías también es la misma vaina. O sea, pues a ver, son gel y si son baterías en gel, se recomienda entre el 20 y el 25% el controlador de la capacidad máxima del banco. ¿Qué significa eso? Pues muy sencillo. Si tenemos un banco de 12 voltios cada batería, 200 amperios, tenemos 8 baterías conectadas en mixto, nos daría 400 amperios a 48 voltios. O sea que más o menos el 25% son 100 amperios. O sea que este controlador de 100 amperios queda bien para este banco hasta de 8 baterías de 12 voltios, 200 amperios. ¿Cómo he concluido eso? Pues muy sencillo, vea, usted coge los 100 amperios que me está prometiendo el controlador de este inversor híbrido, los divide entre 0.25 y me da 400 amperios. O sea, hasta 400 amperios podemos tener un banco de hasta 400 amperios a 48 voltios con este controlador de este inversor. No significa que podríamos tener un banquito un poquito más grande, sí, pero se va a demorar
mucho más tiempo en cargar, mucho más tiempo el recomendado. En estos bancos se recomienda que el banco cargue de 0 a 100 en como mínimo 4 horas. Podemos cargarlo en más tiempo, sí, pero como mínimo en eso, en 4 horas. Ahora bien, podemos entonces tener 4 baterías de 100 amperios a 48 voltios en litio en paralelo o 8 baterías de 12 voltios, 200 amperios en un circuito en mixto. Es la recomendación. Que me preguntan, profe, pero es que yo tengo 2 baterías, entonces sí o sí le tengo que meter 4. No, pues le puedes meter 2, pero entonces el controlador ya lo vas a programar en 50 amperios. Si la pillaste, o sea, el controlador lo vamos a programar en un 25% de la capacidad que tengamos en nuestro banco de baterías. Esa es la clave. Ojalá la tengan por ahí o se la aprendan. Ahora bien, la capacidad de uso del inversor, yo siempre recomiendo como máximo usar por ahí un 80%. ¿Y qué significa el 80%? Saquemos la calculadora chancera del profe Cris. Qué bonita calculadora, una elegancia esta calculadora. Vea, usted llega y coge, por ejemplo, 5.000 por 0.8. O sea, si usted utiliza 4.000 vatios de los 5.000, está manejando la tranquilidad. Y si utiliza 2.500, está manejando aún más la tranquilidad, está más tranquilamente. Entonces, a pesar de que el inversor pueda llegar a soportar hasta 10.000 vatios, eso lo desgasta. Y esos 10.000 vatios que llega a soportar solamente es en picos de arranque. O sea, si usted prende un motor y llegó a consumir 6.000, 7.000 vatios en 2 segundos, el inversor lo aguanta, pero no se recomienda. Es como si vos estuvieras alzando 100 kilos, lo máximo que alzas son 100 kilos, y te ponen a alzar 100 kilos, te cansás. Pero si te ponen a alzar 80 kilos, los alzás manejando la tranquilidad. Pero si te ponen a alzar 50 kilos, pues mejor dicho, más tranquilo estás. Lo mismo pasa con los inversores. Manéjalos tranquilamente. Este inversor te puede servir para cargas como televisores, cargar celulares, modem Wi-Fi, todas las necesidades básicas de una casa, un airecito de pronto de unos 12.000 vatios, 12.000 BTU, que consumen como 1.000 vatios, pero de los inverters, ¿no? No de esos viejos, no. Podemos hacer carguitas sencillas, tratando de no superar los 4.000 vatios. Eso queda una elegancia. Bueno, familia, como te quedaste hasta esta parte de este video, te tengo para ti una sorpresa especial. A continuación te la comparto y espero que me apoyes con tu suscripción. Yo sé que en todos los canales piden que te suscribas, pero pues esto es un canal educativo, colaboranos, hombre. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Ah, otra cosa, si este video llega rápidamente a los 500 likes y 500 comentarios, les ayudo con un video aprendiendo a programar este inversor. ¿Qué tal sería? Bueno, coloquemos en los comentarios, yo quiero aprender a programarlo, profe Cris. Y con mucho gusto lo voy a tener en cuenta. Nos vemos pues. Quédense a la sorpresa, no se le olvide. Estas son las sorpresas que tengo para ti por estar suscrito a este canal de YouTube. La primera es que tenemos un canal VIP de WhatsApp, en donde compartimos toda la información muy rápido, de primera mano, en donde vamos a compartir diferentes productos a excelentes precios, los próximos eventos y las próximas clases que vamos a tener. La segunda sorpresa es que tenemos nuestra tienda de recomendados de Amazon, donde hemos buscado los mejores productos para que los puedas comprar de forma segura a través de Amazon. En la descripción de este video está el enlace de nuestra tienda de recomendados de Amazon. O muy sencillo, metete en el inicio de este canal de YouTube. Abajito de gracias Dios, gracias, está el enlace de Amazon. Le das clic y te lleva directamente a nuestra tienda de recomendados de Amazon. Nuestra tercera sorpresa es que tenemos nuestro curso de energía solar con una beca del 80%, muy económico. Vas a participar en 4 clases en vivo a través de videoconferencias y vas a tener acceso a nuestra plataforma de estudios virtual. La última sorpresa es que te podemos brindar un servicio de asesoría a un excelente precio para que puedas volver realidad ese proyecto de energía solar que tanto sueñas a un excelente precio si estás suscrito a este canal de YouTube. Muchas gracias por acompañarnos en estos videos y nos vemos hasta la próxima.